¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da poder saludarlos, darles la bienvenida, empezar juntos la mañana con toda la información importante, que es muchísima. Así que vamos ya a un resumen, y es que hay un nuevo golpe a la barredora. Detuvieron en Jalisco a Gustavo N., el Viejón, presunto jefe de este grupo delictivo, pero en Guanajuato, señalado por homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico y, por supuesto, huachicoleo. Era un objetivo prioritario del gobierno. Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, dijo que no ha sido citado a declarar por ninguna autoridad por el caso de Hernán N., líder de la barredora. Insistió en que nunca fue advertido sobre las actividades ilícitas del secretario de Seguridad en Tabasco. La DEA realizó un operativo contra el cártel Jalisco Nueva Generación, aunque no reveló en dónde, y recalcó que logró 670 arrestos y aseguró 77 toneladas de drogas. Ya hay otra sentencia por el ataque en contra de Ciro Gómez Leiva. Eric Ramos, alias el Asa o el Gordo, fue condenado a 11 años y un mes de prisión por homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada. Él sería quien manejó la moto en la que viajaba el Bart, la persona que le disparó a Ciro. Bueno, y en el Senado empezaron las audiencias públicas sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo. La idea es enriquecer la propuesta con todos los puntos de vista. Mañana pasará el dictamen al Pleno para su discusión y votación. Y ya son 24 los planteles de la UNAM en paro por amenazas digitales. Ojo con esto que está pasando. Amenazas de ataques con bomba, amenazas de agresiones a estudiantes. Las autoridades universitarias adelantaron a presentar denuncias ante el Ministerio Público. Pidieron a la Policía Cibernética rastrear a los responsables. Y sí, este grupo criminal, La Barredora, sigue siendo noticia. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, informó de la detención en Jalisco de Gustavo N., alias Viejón. Se trata de un objetivo prioritario para el gobierno, presunto jefe de La Barredora en Guanajuato. Recordar que es un grupo afín al cártel Jalisco Nueva Generación. Este hombre es señalado por homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico, huachicol. Las fuerzas federales lo capturaron en una casa en Tlajomulco de Zúñiga, luego de vigilancia. Y bueno, fueron recopilando pruebas, obtuvieron una orden de cateo. Junto a él detuvieron también a Edith N., alias Eddie, de 30 años. Les decomisaron armas, cartuchos, equipo táctico. En Guanajuato vinculan al Viejón con la perforación de ductos para tomas clandestinas, así como un asalto en un banco, el robo de 10 coches. Y fíjense, ya que menciono a La Barredora, Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, reiteró que no ha sido citado a declarar por ninguna autoridad sobre el caso de Hernán N., presunto líder de La Barredora, secretario de Seguridad en Tabasco cuando Adán Augusto era gobernador. Sin embargo, insistió en que nunca fue advertido sobre las actividades ilícitas del llamado Comandante H. Además, nuevamente aclaró que los ingresos que tuvo, 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, fueron por su actividad como abogado. Dijo que en una conferencia explicará el origen de ese dinero. De hecho, ayer presentó un resumen. Dijo que pagó casi 23 millones de pesos en impuestos durante esos 2 años. Esto es parte de lo que dijo. Yo nunca dije que el pago total de mis impuestos había sido de 1 millón y cacho o de 170 y tantos mil pesos. Dije que eran los remanentes que se pagaban cuando se presentaba la declaración anual. Por otro lado, la presidenta Sheinbaum rechazó que desde su gobierno haya fuego amigo en contra de Adán Augusto. Negó que su administración esté filtrando documentos para dañar adversarios. Sostuvo que si hubiera pruebas contra algún político, se presentarían ante las instancias correspondientes, pero sin ellas no procede ninguna acción.
y añadió que no hay investigaciones abiertas contra el exsecretario de Gobernación, que será él quien aclare cualquier acusación en su contra. Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado a andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, consideró importante que Adán Augusto López aclare su situación fiscal. También se refirió al caso de su compañera, la diputada Hilda Brown, sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense por presuntos vínculos con los Mayos del cártel de Sinaloa. Explicó que se requiere certeza por el bien del Congreso y por el prestigio de la política. Confió en que ambos casos, lleven a una investigación objetiva, alejada de filias y fobias políticas. Bueno, y el Partido Acción Nacional va a tener un relanzamiento en 20 días, es lo que anunció su presidente Jorge Romero. Dijo que no será un cambio solo estético, sino sustancial. Que van a cambiar los estatutos para la elección de candidatos, que van a privilegiar a quien esté mejor posicionado, que no importa si es panista o no quien esté, contemplándose. Y Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, informó que van a pedir a la Fiscalía General la creación de una comisión especial para combatir el huachicol fiscal. También para combatir las facturas falsas. Dijo que son dos grandes problemas que afectan las finanzas, así que expuso que en la administración anterior el huachicol fiscal, escuche, dejó pérdidas por más de 4,000 millones de dólares por evasión de IVA y de IEPS. También por el huachicol fiscal, fíjense, la presidenta Sheinbaum aseguró que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, no está bajo investigación por ese delito. Recordar que fue secretaria de Energía en la administración anterior y hay señalamientos en su contra luego de que se mencionara su nombre en versiones ligadas al contrabando de combustible. Bueno, la mandataria explicó que sí podría aportar información a las investigaciones con todo lo relacionado en su gestión. Nale ha negado haber recibido datos de Eduardo León Trawitz, el exfuncionario de Pemex, acusado en Canadá, quien afirmó haber entregado información sobre robo de hidrocarburos desde 2018. Y es que, bueno, aquí hemos dicho algo, reiterado, insistido en algo que es muy obvio. El huachicol, sobre todo cuando es, digamos, de esas dimensiones, o sea, no es un poquito de robo de combustible que se vende por ahí en un municipio o dos. Es un robo masivo de combustible. Es incluso refinarlo, es incluso venderlo, exportarlo a otros países. Es un negocio criminal transnacional que requiere de autoridades que estén coludidas con aquellos que están haciendo el robo de hidrocarburo y el robo a Hacienda con el huachicol fiscal. Así que toca pues llegar al fondo de esta investigación para saber no quiénes son únicamente los criminales, sino quiénes son las autoridades cobijando a esos criminales. En Tamaulipas aseguraron 4 inmuebles donde resguardaban huachicol. La Fiscalía General informó que hubo operativos en Altamira y en González el fin de semana y decomisaron más de 6,000 litros de combustible, materiales usados para la ordeña. Todo quedó a disposición del Ministerio Público y no hubo detenidos. En Querétaro, en Tequisquiapan, también. Allí aseguraron más de 300,000 litros de combustible robado, pero no solo eso. Los agentes de la Fiscalía General encontraron evidencia de más de 2 hectáreas, fíjense, en un sofisticado punto de tratamiento y transformación de hidrocarburos. Bueno, respecto al combate al huachicol, la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados cambió la iniciativa de la reforma aduanera enviada por la presidenta Sheinbaum, un cambio que extiende hasta 40 años la vigencia de las patentes de agentes aduanales a pesar de la propuesta presidencial que tenía un plazo más estricto de 10 años.
Los legisladores justificaron esta decisión como una medida que para darle estabilidad al sector, un dictamen que ya podría ser votado por la comisión la próxima semana. En el Senado empezaron las audiencias públicas sobre la iniciativa a la ley de amparo, que se va a reformar, la impulsa la presidenta y bueno, el objetivo de estos encuentros es que participen expertos y que se escuchen todos los puntos de vista y que se enriquezca la propuesta, pero ojo, el senador morenista que preside la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, reveló que pasará al pleno mañana. O sea que ahí están, hable y hable los expertos, pero pues ya están las fechas, ¿no? O sea, un día después de que sea dictaminada en comisiones, va a pasar al pleno. Bueno, ojo también porque la presidenta Sheinbaum designó a Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, nombramiento enviado al Senado para su ratificación. Encinas va a comparecer ante los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y ya cuando se apruebe, pues se va a presentar ante el Pleno, así que esta misma semana podría rendir protesta en su nuevo cargo. Déjeme enlazarme hasta la redacción y es que mi compañera Kena Uribe tiene información de última hora. ¿Qué nos reportas, Kena? Te escuchamos atentos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Un martes muy triste. Esta mañana se dio a conocer que Miguel Ángel García Hernández, el mexicano que fue víctima del tiroteo en las oficinas de ICE en Dallas, Estados Unidos, el pasado 24 de septiembre, falleció después de pasar 6 días internado tras recibir al menos 8 disparos. Miguel, de 32 años, originario de San Luis Potosí, era pintor y padre de familia. Esperaba a su 5º bebé. En este espacio, ayer justamente le reportábamos que su mamá estaba buscando la visa humanitaria para poder viajar a verlo. Miguel se encontraba bajo custodia migratoria y enfrentaba un proceso de deportación al momento del ataque. Descanse en paz. Desde aquí enviamos nuestras condolencias y un abrazo solidario a toda su familia. Es la información esta mañana, Pao. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Kena. Buenos días. Ayer la DEA anunció los resultados de un operativo. Este operativo fue entre el 22 y el 26 de septiembre en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, que, bueno, recordemos, es considerada una organización terrorista en los Estados Unidos. Resulta que arrestaron a 670 personas, no detallaron en dónde, aseguraron 77 toneladas de droga, entre fentanilo, cocaína, metanfetaminas, heroína, 1 millón de pastillas falsas, más de 18 millones de dólares, 244 armas. La DEA también recordó que están detrás, que están persiguiendo al líder del cártel, Nemesio Ceguera el Mencho. Ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares. Esta mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que detuvieron a Juan Pablo N., alias Chucky. Es, ojo, piloto aviador del cártel de Sinaloa. Lo detuvieron en un operativo en Badiraguato, Sinaloa. Lo buscaban por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas. Y bueno, pues informó apenas el secretario de Seguridad sobre esta detención. Sigo en Sinaloa y es que el santuario natural Oscac rescató a 2 tigres de Bengala, a 5 perros, a un caballo y a una yegua. Estaban en cautiverio en una bodega. Aquí las imágenes de las condiciones en las que estaban estos animales, una operación que se hizo pues con ayuda de equipo especial que llegó hasta la zona. Recordar que es una zona de conflicto entre grupos criminales y pues también los animales son víctimas de esta violencia, de pronto quedan desatendidos. Ya es más de 1 año de violencia en Sinaloa y bueno, han rescatado a 16 grandes felinos en muy malas condiciones de salud, lograron estabilizarlos. Bueno, pues los trasladan y los tratan, sí, de recuperar, los acompañan para que recuperen la salud. Y el caso Ciro Gómez Leiva. Ya hay otra sentencia por el ataque en contra de nuestro compañero periodista. Se trata de Eric Hazael Ramos Mendoza, le dicen el Gordo. Lo condenaron a 11 años y 1 mes de prisión por delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada. Este tipo
fue quien manejó la moto en la que viajaba Héctor Eduardo Martínez Jiménez el Bart. Esta moto, esa motocicleta que pues se emparejó junto al coche en el que viajaba Ciro, esa motocicleta en la que viajaba el Bart, la persona que le disparó. De los 14 involucrados en la agresión, hasta el día de hoy, 12 han recibido condena. Muy importante que el propio Ciro ha estado pues impulsando las investigaciones, dando seguimiento al caso. Detenidos Antonio Sánchez Cisneros, el Dedotes, Israel Jiménez Ávila, el Yeye, que recibieron más de 11 años de sentencia. Ellos iban en el coche, en el Seat Ibiza, ese coche negro que hizo la función de muro. O sea, que iba como frenando la velocidad para que la camioneta en la que trasladaban a Ciro, pues también tuviera que ir más despacio y entonces la motocicleta se le pudiera emparejar para dispararle. También detenidos Sergio Berlanga y Aniceto Escárcega, condenados a 6 años, 8 meses de prisión por asociación delictuosa agravada. El último es tío de Armando N., el patrón, que es el presunto autor material del atentado. Ya se dictaron, autor intelectual del atentado, también ya se dictaron 12 y 14 años de cárcel a Paul Gómez el Paul y Héctor Martínez el Bart, respectivamente. Este ataque contra Ciro Gómez Leiva ocurrió el 15 de diciembre de 2022 y bueno, pues quedó grabado justamente en las cámaras de seguridad. La zona de la Jusco, en el sur de la Ciudad de México, se ha convertido en un verdadero peligro. Le hemos aquí pues compartido algunos casos con la intención de que pues compartan información para dar con el paradero de personas que han desaparecido ahí, que fueron a caminar, que fueron a estar en contacto con la naturaleza y que simplemente desaparecieron. ¡Amelie! ¡Escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Amelie! Anamelie, ¿dónde estés, mi amor? Te amo con todo mi corazón. Un llamado a la comunidad. Creo que pues esto tenemos que resolverlo entre autoridades y comunidad, detener todo este asunto. Hoy es mi hijo, mañana no sabemos quién es. La zona de la Jusco, ubicado en Tlalpan, en la Ciudad de México, se ha convertido en el epicentro de las desapariciones. Aunque no existe una cifra oficial de las autoridades, colectivos de madres buscadoras aseguran que existen más de 300 reportes de personas que han desaparecido en ese lugar desde el año 2017. El caso más reciente es el del odontólogo Luis Óscar García Ayala. De acuerdo con su ficha de búsqueda, el hombre de 48 años desapareció el 16 de septiembre. Aparentemente se perdió mientras escalaba por la montaña. Horas más tarde, autoridades encontraron su auto estacionado en las faldas del cerro, pero de él nada se sabe. Familiares describen que como seña particular tiene un tatuaje en la espalda de Wolverine. La desaparición del doctor Ayala coincide con la de Ana Amelie García. Ella también es una alpinista y había subido varias veces el Ajusco, pero el 12 de julio la joven de 19 años desapareció. Aparentemente Amelie subiría con amigos, pero al final ellos no acudieron. Las últimas fotografías de la joven aparecen junto a un grupo denominado Senderismo Tepemecatl. Desde su desaparición se han implementado varios operativos de búsqueda sin tener éxito. También varias protestas de familiares y amigos para exigir su localización. Solo creo que a lo mejor los tiempos, a lo mejor los procedimientos, quizá hacen falta manos, ¿no? A las desapariciones se suma la de Olim Hernando Vargas Ojeda. Su familia narra que el 26 de noviembre del año pasado, el joven de 24 años acudió a la Jusco porque fue citado por una supuesta amiga, pero tampoco volvieron a saber de él. Refería que se iba a encontrar con una excompañera de la escuela del CCH Sur, que tenía algunos años sin verse, que trabajaba en esa área, él decía, en un gotcha. A los días de su desaparición fueron víctimas de unos presuntos extorsionadores que les pedían 2 millones de pesos a cambio de información de Olin. Sin embargo, la Fiscalía de la ciudad logró dar con ellos. Eran 2 sujetos y fueron detenidos. Colectivos y activistas han advertido que la Jusco se ha convertido en un tiradero de restos humanos y un punto peligroso para las personas, informó Kevin Esqueda.
Bueno, pero ya nos pasamos de la media, así que vamos a información en breve, Irán. Me parece perfecto, Pau. Les platicamos rápidamente. Tras suspender la audiencia de la fotoperiodista Berenice Giles, quien desafortunadamente murió el 5 de abril en el Festival Act Ceremonia, familiares y amigos protestaron y cerraron la avenida Niños Héroes aquí en la Ciudad de México. En Zapopan, Jalisco, un joven de 18 años mató a una nutrióloga. Confesó el feminicida que una canción de black metal lo inspiró a cometer el crimen. Además, una camioneta tipo monstruo fue asegurada por autoridades estatales y federales en Morris, Chihuahua. Había armas y cartuchos en su interior. Luego de una intensa persecución, detuvieron a 6 ladrones en la Ciudad de México que habían robado más de 100 celulares en una tienda departamental de Cuautla, Morelos. En más información de nuestro país, 16 migrantes fueron rescatados y 4 personas quedaron detenidas tras 7 cateos simultáneos. Todo esto en Mapastepec, en Chiapas. YouTube de Google pagará $24.5 millones. Todo esto para resolver la demanda que en 2021 presentó Trump en su contra por haber suspendido su cuenta. El dólar se cotiza en este momento en 18,33. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 0.49%. Y ojo, porque alcanzó un nuevo máximo histórico. A partir de este martes, todos los clientes de la banca deberán fijar un monto transaccional del usuario, MTU. Esto quiere decir un límite máximo para realizar transferencias por aplicaciones, banca en línea o telefónica. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores explicó que esta medida busca reducir fraudes y robo de identidad. Si un cliente no define su límite antes del 1 de enero del próximo año, el banco lo va a establecer automáticamente con base en su historial de operaciones. Y cuando una transferencia rebase el monto fijado, pues se va a pedir una validación extra por mensaje, correo o llamada. Ahí los esfuerzos para tratar de detener los fraudes bancarios, que son muchísimos y todos los días surgen nuevos. Más aranceles. Donald Trump, a través de sus redes sociales, anunció que va a ponerle aranceles a los muebles hechos en el extranjero. Esto lo dijo después de que advirtiera que desde el 1 de octubre va a aplicar tarifas del 30% a los muebles tapizados y 50% a los gabinetes de cocina. Y va a seguir dando detalles próximamente. La Secretaría de Economía ya empezó el proceso de cancelación del programa IMEX para 2 empresas en las que detectaron operaciones irregulares con acero importado. IMEX permite a las manufactureras y a las maquiladoras importar temporalmente insumos sin pagar impuestos, siempre que esos materiales se transformen y se exporten. Esta acción forma parte de la depuración del padrón de beneficiarios. Y Grupo Carso de Carros Slim firmó un contrato con Pemex por casi $2,000 millones para perforar hasta 32 pozos en un campo, Ixachi, ubicado en Veracruz, uno de los campos terrestres más importantes del país para producir aceite y gas. Este contrato contempla trabajos en un plazo de 3 años. Pemex va a empezar a pagar la perforación de estos pozos hasta enero de 2027. Oigan, ayer platicábamos de cómo los caracoles pueden dormir por años. ¿Sabían que las medusas pueden vivir para siempre? Ok, nadie me peló. ¿Sabían si las medusas... ¿Sabían? ¿Alguien aquí sabía que las medusas pueden vivir para siempre? Ay, gracias. Les voy a contar en la escuelita. ¡Vámonos a la escuelita! ¿Alguien vino ahí? Sí, qué bueno. Blas, bienvenido. ¡Qué alegría, Dani! Gracias. Qué bueno que están por aquí. Muchas gracias. ¿Les gustan las medusas? Sí. A mí me fascinan, son hermosísimas, hasta que te tocan nadando en el mar y entonces sí ya, cómo arde, pero son bellísimas y la verdad es que verlas es una maravilla, pero fíjense, resulta que existe una especie de medusa que justamente se llama medusa inmortal. ¿Por qué? Bueno, resulta que este maravilloso animal, cuando está herido o cuando está en peligro, puede revertir su ciclo de vida y volver, sí, a su forma joven. O sea, como si una mariposa volviera a convertirse en oruga. Miren, aquí nos estamos llenando de medusas.
así puede también la medusa regresar, digamos, a esa fase distinta y entonces reiniciar su vida una y otra vez. Y por eso es capaz de evitar la muerte por envejecimiento. Y solo fallece ¿cuándo creen? Si no envejece. Nunca. ¡Cuando se la comen! Sí, cuando acaba siendo presa de sus depredadores. Así que, qué maravilla, ¿no? Fíjense, son chiquititas, ¿eh? Son unas medusas diminutas que han estado flotando desde hace millones de años en el océano, incluso mucho antes de la desaparición de los dinosaurios. ¿Les gustó? Mucho. Bastante. Me encanta. Bueno, pues tú tienes más. Tenemos más información, mi Pau, porque Grupo Imagen será sede de la tercera cumbre Imagen Sostenibilidad mañana, 1 de octubre a las 5 de la tarde, bajo el lema Rediseñar el entorno es rediseñar el futuro. El evento va a reunir a líderes empresariales de compañías como Oxxo, Aeroméxico y Mars, junto a universidades reconocidas. El objetivo es impulsar un modelo empresarial más responsable a través de proyectos de innovación. Como parte de la cumbre se va a presentar propuestas del concurso universitario de proyectos sostenibles con participantes de la UNAM, de la Ibero y también de la UAP, entre muchas otras. La transmisión podrá seguirse en vivo por Imagen Multicast, Imagen Radio y streaming en YouTube, así que no se lo pierdan. ¿Cómo ves, mi Pau? Muchísimas gracias, no nos lo perderemos. Aquí le veníamos informando de estas dos personas que resultaron lesionadas luego de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. A ver, son 31 personas las que han muerto por este terrible accidente, 13 que siguen hospitalizadas, 40 que fueron dadas de alta, y ya lograron identificar a 2 víctimas mortales que estaban pues en calidad de desconocidas. Se trata de Laura Lorena Barrera. Hubo pues esta revisión de las huellas dactilares con el registro del INE. Ella vivía en Jalisco, ya las autoridades localizaron a su familia. La otra persona es Gilberto Aarón León Méndez. Analizaron también sus huellas digitales. Con información del sistema penitenciario ya se visitaron 3 posibles direcciones, no han encontrado a sus familiares y por eso pues difundimos la imagen, están buscando aún a sus familiares. Hace unos momentos la presidenta Sheinbaum habló con respecto a este caso, recordó que va a presentar una nueva normativa para el transporte de gas LP. La cuestionaron sobre presuntas irregularidades de la empresa dueña de la pipa involucrada en la explosión, y esto dijo. Vamos a emitir una nueva normatividad para el transporte de gas LP que genere mayor seguridad. En este caso en particular tiene que ver con que la pipa iba a alta velocidad. Lo importante pues es la no repetición, porque ha habido muchos accidentes relacionados con transporte de gas LP. Y siguen las amenazas a escuelas de la UNAM. Fíjese, el tema está escalando y tiene a muchísimos estudiantes sin clases. Amenazas digitales. Ahora, por ejemplo, la Prepa 8, que está en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, tuvo que ser desalojada. En ese caso, por una supuesta bomba. Encontraron esa hojita que señalaba que varios salones estaban amenazados. Incluso indicaba la hora de la explosión, ahí la hojita que le menciono, y bueno, pues a desalojar a todos los estudiantes, imagínense. Luego en redes sociales se difundió una foto con las caras de 8 alumnos que fueron amenazados de muerte. Afortunadamente no encontraron ninguna bomba y los alumnos amenazados se encuentran bien, pero las autoridades de la preparatoria pues dijeron que se va a reforzar la seguridad, que van a apoyar a los estudiantes, las clases ya se reanudarán y bueno, pues estas amenazas digitales han ocasionado ya que 24 planteles de la UNAM estén en paro o con actividades a distancia. La Facultad de Artes y Diseño, de Medicina, Ciencias Políticas, la FES Acatlán, la FES Cuautitlán, los planteles del CCH Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, CCH Oriente, CCH Sur, que acaba de vivir pues el terror luego del ataque,
Las autoridades universitarias dijeron que van a presentar denuncias ante el Ministerio Público. Ya pidieron la intervención de la Policía Cibernética para rastrear a los responsables. Hoy la presidenta Sheinbaum habló de la comunicación que ha tenido con el rector Leonardo Lomelí. Personalmente no he hablado con él, pero ha estado la secretaria de Gobernación en contacto con él y el Gabinete de Seguridad apoyando en lo que requiere la UNAM. En términos de investigaciones, la UNAM es una institución autónoma. Hay algunos planteles, por lo que sabemos, que cerraron. Bueno, y el estudiante acusado de asesinar a un compañero, esto que todos vimos, fue captado en video, permanece bajo custodia policial, está en terapia intensiva. Sigue hospitalizado porque le tuvieron que hacer una cirugía craneal de urgencia luego de que cayera del tercer piso. Ya sabe usted lo que ocurrió en el CCH Sur, hubo este ataque y cuando se sintió acorralado pues se aventó desde el tercer piso. Su estado de salud es delicado y esto pues podría retrasar por varias semanas el inicio del proceso judicial. La Fiscalía de esta ciudad informó que sigue recabando pruebas para pedir la orden de aprehensión. Y bueno, mientras tanto, la UNAM avanza en la revisión de su seguridad y específicamente la seguridad en el CCH Sur. En un recorrido por el plantel, las autoridades, los padres de familia, los estudiantes identificaron, por ejemplo, la necesidad de reparar luminarias, reforzar los botones de pánico, colocar cámaras de vigilancia en zonas estratégicas. Se acordó sustituir equipos dañados, evaluar la poda de plantas que limitan la visibilidad y pues están en todos estos esfuerzos por, sí, poner cámaras, luz, etcétera, para que mejore la seguridad, pero pues este ataque lo que requiere, digamos, para evitar más casos similares es que haya un acompañamiento psicológico con los estudiantes y que, claro, pues estas amenazas digitales pues se tomen con seriedad. El atacante había advertido en sus redes sociales que haría un baño de sangre. Difundió imágenes de la ropa que usaría y las armas que usaría para atacar a compañeros en el CCH Sur. Un joven que visitaba frecuentemente estos grupos que fomentan el odio y que celebran a quienes atacan a compañeros. Así que, bueno, pues ese tipo de casos deben ser, sí, tomados con toda la seriedad que amerita para pues evitar, desde luego, nuevos ataques. Ayer les informé también de este caso terrible. También violencia al interior de una escuela con otras características. Atacaron a un joven en el plantel 10 del Colegio de Bachilleres, allá en Apizaco, Tlaxcala. Lo atacó su exnovia, básicamente por celos. Una cosa horrible. Los alumnos y los familiares pues se manifestaron allá afuera de la escuela para pedir seguridad, para pedir justicia. La directora del plantel, Oralia López, ya fue suspendida. Y bueno, pues sí, este caso también de violencia, pero ya le digo, por un tema de celos. Está también el asunto de Paloma. Paloma, esta chiquita de 14 años que murió luego de una cirugía estética en Durango. Se llevó a cabo la audiencia inicial de su mamá y de su padrastro. Y bueno, la Fiscalía quiere acusarlos de omisión de cuidados, falsificación de documentos y usurpación de funciones. Él enfrenta cargos por haber pues hecho la operación a pesar de no contar con la autorización del papá de Paloma. La defensa de la pareja pidió la duplicidad del término, así que será el viernes cuando se defina si son vinculados o no a proceso y mientras tanto seguirán en prisión. Y las lluvias siguen, qué manera de llover. Jalisco le tocó otra vez, fíjese, así las inundaciones, así flotando esta camioneta en Zapopan. Una sorpresiva tromba que acabó pues
generando todos estos daños. La gente se resguardó como pudo. Fíjese cómo toda la planta baja, así las propias personas describían lo ocurrido y el aumento en el nivel del agua luego de esta lluvia repentina. Eso es en Jalisco. En Guanajuato también afectaciones. Se desbordó un río en la zona de la Deportiva, en la capital de Guanajuato. Lo mismo ocurrió con el río Las Libres. Invadió calles. Y bueno, en el oriente de la Ciudad de México, miren nada más. Se tienen contabilizadas 2,000 casas afectadas en Iztapalapa y en Tláhuac. La jefa de gobierno, Clara Brugada, recalcó que cayeron 31 millones de toneladas de agua. O sea, es la inundación más grave que ha sufrido esta ciudad. Se han destinado 65 millones de pesos para los afectados, pero no se dan abasto. En Iztapalapa, personal de la alcaldía y de varias dependencias, pues ahí van con pipas y con maquinarias, personal de salud vacunando, dando atención médica. En Nezahualcóyotl, el Estado de México, la defensa activó el plan DN3 para apoyar a los damnificados, emergencias que pues han también dejado momentos llenos de solidaridad. Me detengo en este caso. Fíjense, empezó pues así como una broma, pero se convirtió en una ayuda importante. Él es Mario. Mario vive en Neza y luego de las lluvias tan intensas, pues salió de su casa con una tina y 2 palos de escoba. Fue a comprar comida y estuvo ayudando a las personas. Así estuvo. Ya venga por mí. Te aviento un lazo. Avienten un lazo, Germán. Ya me cansé. Entregas VIP. Lo que tiene que hacer un hijo por su jefa. Pues mi idea, dijo, porque nos marcaron y dijeron que no habían comido. Y pues dije, pues tengo una tina ahí arriba, ¿flotará? Y la saqué y hay 2 videos que dicen que estoy ahí porque estoy probando la tina si flotaba. Y sí flotó. Pues me fui por víveres y todo. Y pues me gustó esta idea porque me puse a ayudar a todos mis vecinos. Pues mi idea, dijo, porque nos marcaron y dijeron que no. Pues eso, tal cual, fíjese, Mario encontró esta manera de llevarle comida a sus vecinos, las personas pues atrapadas en sus propias casas por la inundación. Y bueno, pues Mario estuvo, digamos que repartiendo comida en medio de la emergencia. Así que bien por Mario, que se puso creativo y se puso solidario. Gracias, Mario, y a todos los que como él, pues con creatividad y cariño han ayudado en medio de esta emergencia. Ay, me asusta preguntar, porque además está bien nublado el cielo. Sí, ¿cómo se va a portar hoy, Iram? Pues yo, mira, como Mario, así en tinita, vengo para darles el clima, porque la onda tropical número 35 va a interaccionar con una baja presión y con una vaguada monzónica, ocasionando así lluvias intensas en Chiapas y Veracruz, además de muy fuertes en Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así que aguas con el agua. Para la Ciudad de México, una máxima de 24, una mínima de 12. La probabilidad de lluvia baja a 35%, pero de todas maneras hace frío, agárrense su cobijita humana para el calorcito. Ay, qué buena idea. Sí, ¿no? Ya es hora de ir a un resumen de lo más importante, y es que detuvieron en Jalisco a Gustavo N. el Viejón, presunto jefe de la barredora. Allá en Guanajuato es señalado de homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico, huachicoleo. Era objetivo prioritario del gobierno. El senador Adán Augusto López dijo que no ha sido citado a declarar por ninguna autoridad en el caso de su ex colaborador Hernán N., líder de la barredora. Dijo también que nunca fue advertido de las actividades ilícitas del exsecretario de Seguridad de Tabasco. La DEA hizo un gran operativo contra el cártel Jalisco, en el que logró la detención de 670 integrantes, el aseguramiento de 77 toneladas de droga, aunque no dejó claro en dónde. Una nueva sentencia por el ataque en contra de Ciro Gómez Leiva. Eric Ramos, el Asa o el Gordo, fue condenado a 11 años, un mes de prisión
por homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa. Él iba manejando la moto en la que viajaba el Bart, quien disparó. En el Senado empezaron las audiencias públicas sobre la iniciativa de reforma a la ley de amparo. La idea supuestamente es enriquecer la propuesta, pero pues ya revelaron que mañana pasa al Pleno para su discusión y votación. Ya son 24 planteles de la UNAM los que están en paro de actividades por amenazas digitales. Las autoridades universitarias pidieron a la Policía Cibernética rastrear a los responsables. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que su gobierno está en contacto con el rector Lomelí. Personalmente no he hablado con él, pero ha estado la secretaria de Gobernación en contacto con él y el Gabinete de Seguridad apoyando en lo que requiere la UNAM. En términos de investigaciones, la UNAM es una institución autónoma. Hay algunos planteles, por lo que sabemos, que cerraron. Este fin de semana un joven fue golpeado en un bar de la Zona Rosa en la Ciudad de México. Está el video del momento donde claramente un grupo de agresores entra y lo agrede y el personal de seguridad no hizo nada para detenerlos. Ahí lo vemos ya muy lastimado. Y bueno, uno de los guardias, de hecho, impidió que otra persona interviniera para ayudar a la víctima, para de alguna manera defenderlo. Lo reportan con lesiones en su cara, que además son evidentes. Este es el momento. ¡Lo mataron! ¿Qué dicen los del bar? ¿Qué dicen las personas del antro? Que fue un pleito entre clientes que efectivamente no supieron manejar la situación bajo los protocolos adecuados, que ya los guardias fueron removidos de sus funciones y que se harán cargo de los gastos del afectado. Ayer, un asesinato. Atacaron al estilista Miguel de la Mora. Él trabajaba con muchas figuras, por ejemplo, con Ángel Aguilar. Dos tipos lo atacaron afuera de su establecimiento en Polanco, es la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. La policía está investigando, está revisando las cámaras de la zona. Y bueno, seguramente recuerdan a este motociclista que se hizo muy viral por golpear a un taxista hasta dejarlo inconsciente en el centro histórico de la Ciudad de México. Esto que ocurrió el 26 de agosto, ahí la discusión primero, el motociclista pues iba distraído, impactó en la parte trasera del taxi, el taxista bajó, le reclamó y luego vino la agresión. A ver, lo recordamos porque el motociclista que en ese momento escapó ya fue detenido. Julio César N. fue arrestado en la alcaldía Cuauhtémoc. Justamente lo encontraron vendiendo droga. Así que bueno, pues detenido. Vamos a ver si además de detenido, qué es lo que ocurre en adelante con su proceso. Y hubo una explosión de pirotecnia en Huehuetlán el Grande, en Puebla. Al menos 12 heridos el saldo, entre ellos niños. No se han dado detalles de cómo se encuentran, pero pues lo que sí se sabe es que los fuegos artificiales estaban almacenados en una casa y ya Protección Civil está investigando. En San Luis Potosí también una explosión de cohetes, 9 lesionados en la tradicional Feria Regional de Mexquitic. Explotaron allí en el suelo. 6 hombres y 2 mujeres terminaron hospitalizados con quemaduras. Una chiquita de 15 años tuvo que recibir atención. Así se vivió el incidente.
Bueno, y fíjense, un juego mecánico, uno se sube para divertirse y resulta que falla. Esto ocurrió en Guanajuato, el juego se llama Booster. ¡Ay, ay, ay! Una de las canastillas chocó con la propia estructura, ahí vemos cómo se impacta y todo quedó grabado. Los visitantes a la feria de San Miguel Arcángel grabaron este momento ahí en San Felipe. Al momento del incidente había 5 personas subidas en el juego, 3 pudieron salir porque estaban abajo, pero las demás estaban suspendidas a 20 metros de altura. Protección Civil llegó hasta el lugar para apoyarlos, para rescatarlos con grúas, con elevadores, hasta un dron. Y bueno, los afectados fueron atendidos con algunos golpes y ya se están recuperando de sus lesiones. Voy a otras noticias y es que el INEGI reveló que, fíjense, en México hay cada vez más divorcios. En 2024, al menos 161,000 divorcios. Esto representa el 33% de los matrimonios. También aumentó la edad promedio para casarse. Las mujeres pasaron de los 27 a los 32 años, los hombres de 30 a 35. Así que, bueno, pues sí, está cambiando la realidad de muchas parejas y de muchas familias. Gracias a todos por acompañarnos.